Qué maravilla de tema tenemos para este análisis exhaustivo. Para quienes nos escuchan y sienten fascinación por la naturaleza, hoy vamos a explorar algo verdaderamente revelador. Vamos a desentrañar un estudio científico de agosto de 2025. Fue publicado en una prestigiosa revista científica de ecología vegetal y trata sobre cómo se organizan las especies de encinos en las montañas. Así es, y pues la misión en este espacio es muy clara. Queremos descubrir cuáles son esas reglas invisibles que dictan exactamente dónde crecen los árboles. Y lo más importante, entender cómo esta información se convierte en nuestra mejor arma contra el cambio climático. Exacto. Y hay que imaginar el escenario de nuestra investigación. Nos ubicamos en la majestuosa faja volcánica transmexicana. Y tenemos dos montañas protagonistas. Por un lado, la Sierra Las Ánimas, que es húmeda, fría, casi como un bosque de cuento de hadas envuelto en niebla constante. Ajá, mucha niebla. Sí. Y por el otro lado, a muy poca distancia, pero con un carácter totalmente distinto, está la Sierra Alcaparrosa, mucho más seca, rocosa y cálida. Es, digamos, el laboratorio natural perfecto para comparar. Totalmente. Es un escenario inmejorable para la ciencia forestal y para establecer el tono de esta exploración detallada, hay que dejar claro un principio fundamental. Los árboles no crecen al azar. Claro. Cada especie de encino, que científicamente agrupamos en el género Quercus, está exactamente donde debe estar, porque es el único lugar donde puede ganar la batalla por la luz, el agua y los nutrientes. Entender estas reglas no es solo un ejercicio académico, es la base para descifrar el futuro de nuestros ecosistemas frente a cambios drásticos. Fíjate que a mí, me cuesta un poco imaginar esto. Si uno va caminando por un bosque, ya sea en la Sierra Las Ánimas o en cualquier otra montaña, todo parece un caos verde. Sí, da esa impresión. Da la impresión de que la naturaleza simplemente esparció semillas al viento con total libertad y donde cayeron, pues ahí crecieron. ¿Realmente es tan estricta esta zonificación de la que hablan los científicos? Es una excelente observación, porque a simple vista sí, parece un caos hermoso. Pero debajo de ese aparente desorden hay reglas de supervivencia sumamente estrictas. Siguen patrones geográficos muy, muy precisos. Es como si el bosque tuviera una zonificación invisible. Como códigos de construcción. Exacto, ándale, como los códigos de construcción de una ciudad, que nadie respeta más que los propios árboles. No cualquier semilla que cae en el suelo logra convertirse en un árbol adulto. Solo prosperan aquellas que caen en su zona permitida. Y para descubrir esas zonas permitidas o esas fronteras invisibles, los científicos tuvieron que ir al campo y hacer el trabajo pesado. No fue sobrevolar la zona con un dron para tomar un par de fotos y ya. La metodología que usaron es como hacer un censo de población, pero en lugar de tocar las puertas de un edificio de departamentos, fueron a la montaña a medir cada detalle. Y vaya que midieron detalles. Híjole, sí. Y hay que ser muy precisos con los números de este estudio, porque nos dan la magnitud del enorme esfuerzo. Los investigadores delimitaron con precisión milimétrica exactamente 33 parcelas circulares a lo largo de estas montañas. 33. Ajá. Y para visualizar el tamaño, cada una de estas parcelas medía exactamente 500 metros cuadrados. Es casi del tamaño de una cancha de básquetbol profesional en medio del bosque. Así es. Y el lugar donde colocaron esas, canchas de básquetbol no fue casualidad. Las ubicaron en un rango de altitud muy específico, desde los 2.400 hasta los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Un rango bastante alto. Sí, y esto es crucial porque al subir una montaña, el clima cambia drásticamente con cada 100 metros de ascenso. Y dentro de esas 33 parcelas, no se pusieron a contar cualquier ramita o brote nuevo. A ver, analicemos esto. Midieron cualquier árbol que tuviera un diámetro a la altura del pecho mayor a 5 centímetros. Mayor a 5 centímetros, exacto. Para quienes no están familiarizados con el término, el diámetro a la altura del pecho es una medida estándar mundial en la silvicultura. Se mide más o menos a 1,30 m del suelo. Si el tronco medía más de 5 centímetros de grosor ahí, ¡pum!, entraba al censo. Yo estaba fascinada leyendo esto. Es un trabajo titánico. Es un esfuerzo brutal.
Pero lo fascinante aquí es que contar y medir los troncos de los árboles fue, literalmente, solo la mitad del trabajo. Solo la mitad. Sí, porque para entender realmente ese censo que mencionas, no bastaba con saber quién vivía en el edificio. Tenían que saber qué condiciones tenía cada departamento. Por eso, los investigadores analizaron 12 variables climáticas y 12 variables del suelo, o variables edáficas, en cada una de esas 33 parcelas. 12 y 12. O sea, 24 factores distintos por cada punto de observación. Es una montaña de datos increíble. Exacto. Estamos hablando de medir cosas como la temperatura máxima del mes más cálido o la precipitación en el trimestre más seco del año, y luego cruzar toda esa información climática con datos físicos y químicos del suelo. Claro. Cosas como la densidad aparente del terreno, la cantidad de materia orgánica y los niveles exactos de minerales disponibles. Todo esto se hizo con un único propósito en mente: encontrar el hábitat perfecto, el nicho ecológico exacto de cada especie de encino a lo largo de esas dos montañas. Sabiendo todo el esfuerzo que implicó recolectar esos datos, eso nos lleva a la gran pregunta de este análisis: ¿qué es lo que realmente determina dónde vive un árbol? O sea, si uno camina cuesta arriba por la Sierra Las Ánimas, ¿por qué de repente dejas de ver un tipo de encino y, como por arte de magia, empiezas a ver otro distinto? Pues quienes estudian la ecología forestal llaman a esto los impulsores climáticos y edáficos. Y cuando metemos toda esta inmensa base de datos a un modelo estadístico, los números nos revelan que hay un jefe absoluto que dicta las reglas: el clima. El clima. Específicamente, la disponibilidad de agua, que es una combinación de cuánta lluvia cae y qué temperatura hace para evaporarla. El estudio demostró que este factor climático explica el 50.8% de toda la variación en la distribución de las especies. 50.8%. Así es. Es decir, más de la mitad de la decisión de dónde crece un encino depende exclusivamente de qué tan húmedo o seco y qué tan frío o cálido es el lugar. Más de la mitad es muchísimo peso para el clima. Entonces, si el clima es el jefe absoluto que decide ese 50.8%, ¿qué papel juegan las variables edáficas, o sea, las del suelo? Pareciera que quedan en un segundo plano. Son secundarias, sí, pero resultan absolutamente cruciales para definir los detalles finos. Piensa en el clima como el factor que decide en qué ciudad vas a vivir. Pero el suelo decide en qué casa específicamente te puedes instalar. Hablamos de la densidad aparente del suelo, la cantidad de materia orgánica y elementos como el fósforo, el magnesio y el calcio. Y aquí hay un concepto vital que midieron: la capacidad de intercambio catiónico. A ver, detengámonos ahí un segundo. Porque capacidad de intercambio catiónico suena a clase de química avanzada de la universidad. ¿Cómo podemos visualizar esto de una forma más sencilla? Claro. Imaginemos que el suelo de la montaña es como la alacena, la despensa de una casa. Una alta capacidad de intercambio catiónico significa que el suelo tiene una despensa enorme y muy bien organizada. Me gusta esa imagen. Las partículas del suelo, especialmente las arcillas y la materia orgánica, actúan como imanes que atrapan nutrientes vitales, como el calcio o el magnesio. Estos nutrientes tienen carga positiva, es decir, son cationes. Si el suelo tiene esta alta capacidad, sujeta los nutrientes con fuerza para que la lluvia no los lave y se los lleve montaña abajo. Ah, ya entiendo. Así, el árbol tiene una despensa llena de la que puede comer lentamente durante todo el año. Si la capacidad es baja, es como tener una despensa con agujeros. Llega la lluvia, se lleva la comida y el árbol pasa hambre. Entonces, el clima decide la zona general, pero esta despensa del suelo decide si el árbol realmente prospera y engorda allí. Qué buena analogía. O sea, nadie quiere vivir en una casa sin alacena, por muy buen clima que haya afuera. Y ya que estamos hablando de quién decide dónde vivir, aquí es donde se pone muy interesante. Leyendo los datos me llamó muchísimo la atención que parece haber una rivalidad casi familiar entre los encinos. Mencionan una división muy, muy marcada. ¿A qué se refieren los investigadores con esta división de rojos y blancos? Es una excelente pregunta. Resulta que la inmensa familia de los encinos está dividida evolutivamente en dos grandes bandos, casi como dos clanes rivales con gustos y estrategias totalmente opuestas. A ver. Por un lado tenemos a los encinos blancos, que los botánicos agrupan en la sección cuercos. Estos son los amantes del calor.
Prefieren los climas más cálidos y secos, por lo que suelen dominar las partes bajas de las montañas, como en la base de la Sierra Alcaparrosa. Ajá, los blancos abajo. Exacto. Y por el otro lado están los encinos rojos, que pertenecen a la sección Lobatay. Estos son los verdaderos amantes del clima de montaña. Adoran lo frío, lo húmedo, y por eso dominan las partes altas de la Sierra Las Ánimas. Parecería una regla de oro insuperable en la naturaleza. Encinos blancos abajo con el calor y encinos rojos arriba con el frío. Suena a una separación perfecta, pero en la naturaleza como en la vida, siempre hay alguien que rompe las reglas. Me imagino que no todos los blancos se quedan abajo y no todos los rojos se quedan arriba. Totalmente. La biología rara vez opera sin matices, y ahí es donde el estudio se vuelve fascinante. Siempre hay excepciones a la regla, especies rebeldes que encuentran formas de romper este patrón altitudinal. Y es precisamente aquí donde la despensa del suelo entra a salvar el día. Ah, la alacena mágica. Ándale, tomemos como ejemplo al Quercus rugosa. Es un encino blanco, por lo que teóricamente debería detestar el frío y preferir lo cálido y seco de las tierras bajas. Sin embargo, en este estudio se le encontró prosperando en zonas altas, frías y húmedas. ¿Y cuál es su secreto? ¿Cómo logra sobrevivir en pleno territorio de encinos rojos? Su secreto es el suelo. Esta especie está dispuesta a tolerar la alta humedad y el frío siempre y cuando el suelo tenga esa altísima capacidad de intercambio catiónico de la que hablábamos. O sea, el árbol acepta vivir en un clima que no es su favorito porque la casa tiene una despensa gigante llena de comida. ¡Wow! Es un gran intercambio. Aventura valientemente hacia las zonas más bajas y secas. Su truco para tolerar esa sequía estresante es que solo lo hace si hay una gran abundancia de fósforo en el suelo. Fósforo. Sí, es un equilibrio espectacular. El árbol negocia un clima desfavorable a cambio de un suelo excepcionalmente nutritivo. Es asombroso cómo la química del terreno puede compensar un clima que de otra forma sería completamente hostil. Y esta convivencia de diferentes especies en distintos puntos de la montaña nos lleva a otro concepto fundamental del estudio. Que son las asociaciones vegetales, porque está claro que los árboles no crecen solos y aislados en medio de la nada. Así es. Para ponerlo en términos sencillos, las asociaciones vegetales son grupos de especies de plantas que se adaptan para prosperar juntas en segmentos muy específicos de un entorno. Es una convivencia donde comparten el hábitat de forma equilibrada, aprovechando las condiciones que favorecen a ese grupo en particular. O sea, ¿no es solo tirar semillas al azar? Para nada. No es una mezcla aleatoria. Es una comunidad estructurada por fuerzas ambientales a lo largo de miles de años. El análisis jerárquico de los datos en este estudio fue tan preciso que logró identificar exactamente 7 asociaciones vegetales distintas de encinos a lo largo de estas dos montañas. 7 comunidades perfectamente diferenciadas. 7 comunidades. Y para quienes nos escuchan y tratan de imaginar cómo se ven estas asociaciones en la vida real, las diferencias visuales son extremas de un punto a otro de la montaña. No es solo un cambio sutil en la forma de las hojas que solo un experto notaría con una lupa. No, es muy evidente. Sí, si nos situamos en la parte más baja y seca, encontramos la asociación dominada por el Quercus desertícola. Al estar ahí, se observa un bosque muy abierto, casi como una sabana arbolada, con árboles bajitos, achaparrados, que no superan los 10 metros de altura. ¿Menos de 10 metros? Sí. Pero si subimos hasta la zona más húmeda y fría de la cima, entramos en los dominios de las asociaciones del Quercus laurina. Es un contraste brutal. Ahí el bosque es denso, cerrado, oscuro, porque casi no entra la luz, con árboles imponentes que alcanzan de 10 a 30 metros de altura. Son dos mundos forestales completamente distintos existiendo en la misma región geográfica. Es un contraste visual impresionante. Si conectamos esto con el panorama general, esto plantea una duda importante. ¿Qué ocurre en el medio? Porque mencionamos que hay 7 asociaciones, no solo la base y la cima. Cierto. Si conectamos las tierras bajas con las alturas, emerge un principio ecológico fascinante que los autores del estudio respaldan. Se conoce como la regla de exclusión competitiva tolerancia. A ver, suena complejo. ¿Cómo funciona esta regla en la vida real de la montaña? Imagínatelo como el marcal inmobiliario. En los ambientes más benignos, donde el clima es ideal, la tierra es fértil y hay agua abundante, las especies dominantes acaparan los recursos. Son las más fuertes o de crecimiento más rápido.
Se quedan con los mejores lugares como los penthouses de la montaña. Claro, los mejores departamentos. Exacto. Excluyen a las demás especies simplemente porque crecen más rápido y les tapan el sol. Pero estas especies dominantes son como especialistas mimados. No pueden sobrevivir en las condiciones ambientales más duras o extremas. Es en esos extremos del clima, ya sea la sequía de la base o el frío congelante de la cima, donde las especies subordinadas encuentran su refugio. Ah, o sea que huyen hacia los extremos. Sí, no pueden competir en las mejores tierras, pero tienen una tolerancia superior al estrés. La especie dominante se queda con los mejores climas, pero es incapaz de seguir a las especies más duras hacia las zonas extremas. Esa regla lo explica todo. Se reparten el territorio a lo largo de la ladera de la montaña basándose en quién aguanta más las malas condiciones. Pero hay zonas intermedias donde las especies sí tienen que compartir el mismo pedazo de tierra. Mencionabas que hay transiciones. ¿Cómo conviven, por ejemplo, un encino rojo y un encino blanco en la misma parcela de 500 metros cuadrados sin eliminarse mutuamente? La estrategia es brillante. Se basa en repartirse el espacio, pero ya no de forma horizontal por la montaña, sino de forma vertical. Es como si construyeran un edificio de varios pisos en el mismo terreno. Una estratificación. Exactamente, una estratificación vertical. En los bosques donde conviven, los encinos rojos, que suelen ser más altos y vigorosos, dominan el dosel, es decir, la parte más alta del bosque, la copa de los árboles. Ahí buscan capturar la mayor cantidad de luz solar directa. ¿Y los blancos? Mientras tanto, los encinos blancos, que en estas asociaciones demuestran una increíble capacidad para aguantar la sombra, se conforman con el sotobosque, que es la parte baja y más oscura del bosque, justo debajo de los encinos rojos. Se dividen la luz solar como si firmaran un tratado de paz ecológico. Qué locura pensar que han evolucionado para tolerar la sombra con tal de no tener que pelear por la luz allá arriba. Es una adaptación perfecta. Pero, haciendo una pausa para asimilar todo esto, me surge una duda muy pragmática. Entiendo la belleza biológica de todo esto, pero entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es la aplicación real de contar árboles, medir parcelas y saber qué tanta agua o fósforo retiene el suelo? ¿Por qué se invirtieron tantos recursos en este estudio de 2025? Esa es la pregunta central. Todo este esfuerzo no es simplemente un ejercicio académico para catalogar la naturaleza y ponerle nombres en latín a las plantas. Significa supervivencia. Al conocer el nicho exacto de cada especie, los científicos pueden predecir con una precisión sin precedentes los impactos del calentamiento global. Predecir el futuro del bosque. Sí. Sí sabemos, gracias a este estudio, que una especie requiere un rango de temperatura muy estrecho y que ese rango está cambiando rápidamente, podemos anticipar qué bosques están a punto de colapsar. La utilidad más urgente de esta investigación radica en lo que llamamos reforestación inteligente. O sea que ya no se vale simplemente salir con arbolitos y plantarlos donde caigan para tomarse la foto. Exactamente. Los programas de restauración ecológica del futuro ya no pueden limitarse a plantar cualquier árbol en cualquier lugar. Sería un desperdicio de tiempo y recursos. Deben utilizar estos datos para priorizar especies que tengan una comprobada tolerancia a la sequía y al calor. Especies como el Quercus deserticola, que mencionamos en las zonas bajas, o el Quercus obsusata. Árboles resistentes. Muy resistentes. Estos encinos tienen la resiliencia genética y fisiológica comprobada para soportar el aumento de temperaturas y la disminución de lluvias, que es lo que todos los modelos climáticos serios los pronostican para las próximas décadas. Es literalmente armar un equipo de supervivencia para el clima del mañana y dejar de plantar pensando en el clima de ayer. Y aquí es donde la historia se vuelve un poco dramática, casi trágica, para ciertos árboles. Pensemos en el Quercus laurina. Hablamos de que son esos gigantes hermosos que alcanzan los 30 metros de altura y que viven en las asociaciones densas, oscuras y frías de la cima de la Sierra Las Ánimas. Están perfectamente adaptados al frío y a la humedad de las partes más altas. Sí, son los reyes de la cima. Pero si el calentamiento global sigue empujando las temperaturas cálidas hacia arriba de la montaña, estas especies buscarán instintivamente zonas más frías para sobrevivir. Es decir, intentarán migrar esparciendo sus semillas cada vez más arriba. Pero el problema es que ya están en la cima. Literalmente, se quedan sin montaña para subir. Su hábitat simplemente desaparecería hacia el cielo. Es una realidad alarmante.
Y muy triste para todas las especies exclusivas de alta montaña, no solo para los encinos. Se enfrentan a una trampa geográfica. Para evitar su extinción local, la ciencia que se deriva de estudios como este sugiere una estrategia de conservación obligatoria y urgente: la migración asistida. ¿Migración asistida? ¿Suena a que nosotros tenemos que hacer el trabajo de transporte? Exactamente eso implica. Significa que los humanos intervengan directamente. Consiste en recolectar semillas, bellotas en el caso de los encinos, de estas poblaciones tan vulnerables que están atrapadas en la cima, y luego plantarlas deliberadamente en otras cadenas montañosas que tengan mayor altitud, o llevarlas a latitudes más al norte, donde el clima futuro corresponda a sus necesidades actuales de frío y humedad. Mudar el bosque. Literalmente. Ya no basta con proteger el bosque poniéndole una cerca y declarándolo reserva natural. El clima de esa reserva va a cambiar. Tendremos que empacar y mudar el bosque nosotros mismos para salvarlo. Haciendo una recapitulación de todo este recorrido asombroso, estoy segura de que lo que estamos diciendo es que los bosques no son, para nada, un montón de madera que creció a la buena de Dios por una ladera. Son comunidades finamente estructuradas y calculadas. Hemos aprendido que el clima, comandando con el agua y la temperatura, junto con la despensa química del suelo, cosas como la capacidad de intercambio catiónico y el fósforo, definen con precisión milimétrica quién sobrevive, dónde sobrevive y con quién se asocia. Así es. Incluso vimos que la altura del árbol juega un papel para compartir el espacio vertical. Entender este rompecabezas de asociaciones vegetales, desde el pequeño y resistente Quercus deserticola en la base seca, hasta el gigante y vulnerable Quercus laurín en la cima húmeda, es literalmente el mapa de navegación que necesitamos para salvarlos frente a la amenaza climática. Es información vital, es un manual de instrucciones para la conservación del futuro. Y esto plantea una pregunta importante. Un pensamiento final que va mucho más allá de las ramas, los troncos y las raíces que podemos ver a simple vista. Hemos hablado mucho de cómo el cambio climático obligará a estos encinos a migrar, ya sea buscando su propio camino hacia la cima o con nuestra ayuda en una migración asistida hacia nuevas altitudes o latitudes para sobrevivir. Pero un encino no es un individuo aislado, es el centro de un universo. Es todo un ecosistema. Exacto. ¿Qué pasa con la inmensa red de hongos subterráneos que viven entrelazados con sus raíces? ¿Qué pasa con los insectos polinizadores locales, con los escarabajos, con los microorganismos específicos del suelo que han evolucionado durante miles y miles de años para depender exclusiva y únicamente de esas especies de Quercus? Es una reacción en cadena. Sí, la pregunta es, ¿puede realmente todo un ecosistema inmenso empacar sus maletas y mudarse junto a la misma velocidad? ¿O estamos a punto de ver cómo estas asociaciones vegetales milenarias, estas redes intrincadas de vida que tomó milenios tejer, se rompen y se deshilachan para siempre al no poder migrar todas al mismo ritmo? Es una idea profunda y algo melancólica para reflexionar la próxima vez que se observe un bosque, contemplando no solo a los árboles majestuosos, sino todos esos lazos vitales e invisibles que los sostienen. Una reflexión sumamente poderosa y un recordatorio perfecto de la inmensa e interconectada complejidad del mundo natural que tenemos el deber urgente de proteger. Ha sido un análisis verdaderamente fascinante y revelador de principio a fin. Apreciamos enormemente a quienes nos han acompañado a lo largo de esta exploración detallada, descubriendo las reglas invisibles y los secretos mejor guardados de nuestros invaluables bosques de encinos.